Buenas, soy David Esteban, alumno de Tafamarí Guadilla, y vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Como bien habéis leído en el título y en la intro, hoy vamos a hablar de los riesgos laborales y las medidas preventivas que existen en un gimnasio. La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores, aplicándoles a ellos las medidas necesarias para prevenir esos riesgos que pueden derivar dentro de la actividad laboral. En concreto, en el sector de la actividad física y los deportes, presentan una serie de riesgos laborales que se traducen, por ejemplo, en trastornos musculares esqueléticos, etc. Todo ello debido, entre otros, a las caídas, por ejemplo, ya sean al mismo nivel o a diferente nivel, y que afectan fundamentalmente a las extremidades del cuerpo, en especial a las superiores, ya que son las que más sufren. Una vez hemos visto más o menos lo que quiere decir la ley de prevención de riesgos laborales dentro de los gimnasios, vamos a hablar de algunos de los principales riesgos que existen dentro de estos. Distinguimos varias categorías. Dentro de la categoría de seguridad podríamos encontrar la seguridad en el proyecto, la instalación eléctrica, incendios. Luego tendríamos riesgos de higiene, donde encontramos calor y frío, contaminantes biológicos. Dentro de la medicina del trabajo encontramos el seguimiento del estado de la salud individual y colectivo, es decir, la salud de la persona, del trabajador. Dentro de ergonomía encontramos carga física de trabajo, ventilación y climatización, iluminación y por último ruido. Y estas serían las cuatro principales. Repetimos: seguridad, higiene, medicina y ergonomía. Muy bien. Pasamos ahora a hablar de los subtipos. Estamos dentro de la primera categoría global. Entramos en seguridad. Y tenemos tres tipos, como ya hemos dicho: seguridad en proyecto, instalación eléctrica e incendios. Hablamos de seguridad en el proyecto. Podemos encontrar diferentes riesgos que pueden provenir de almacenamiento, escaleras fijas, escaleras de mano, falta de formación e información, propios daños del gimnasio y patio de juegos. ¿Qué daños pueden surgir a raíz de todo esto? Caídas a distinto nivel, caídas al mismo nivel, cortes, golpes, lesiones musculares y sobreesfuerzos. Entraría todo esto dentro del primer tipo de seguridad. Segundo tipo de la categoría de seguridad encontramos instalación eléctrica, donde encontramos defectos en la instalación, descargas eléctricas, falta de formación e información, falta de mantenimiento, incumplimiento de la normativa y sobrecargas eléctricas. ¿Qué tipo de daños pueden haber referente a esto? Caídas al mismo nivel, electrocuciones, quemaduras y tropiezos. Y por último, dentro de la categoría de seguridad, encontramos los incendios, como ya hemos dicho antes. ¿Qué tipo de daños pueden surgir? Encontraríamos actividades que puedan provocar incendios, cualquier tipo de actividad que pueda llegar a provocarlos, almacenamiento erróneo de productos, inflamables en este caso, falta de formación e información, como hemos dicho anteriormente, y tratamiento con materiales inflamables. ¿Qué puede derivar en esto? ¿Qué puede derivar? Pues evidentemente en quemaduras. Pasaríamos ya a la segunda categoría dentro de estos ejemplos de riesgos laborales en un gimnasio. Como ya hemos dicho, sería la higiene. Encontramos dos riesgos principales, dos tipos: calor-frío y contaminantes biológicos. Dentro del calor-frío, las fuentes de riesgo son exposición a temperaturas elevadas, calor, o muy bajas, frío, corrientes y humedades en el lugar de trabajo y, siguiendo la tónica de antes, falta de información y formación. ¿Qué tipo de daños pueden provocar? Afecciones musculares, catarros, gripes, resfriados, etc. Segundo tipo, contaminantes biológicos. Encontramos exposición a los contaminantes, falta de cultura higienista, enfermedades infectocontagiosas, falta de formación e información y, por último, contagio de los alumnos a los trabajadores. Si estamos dando una clase colectiva, puede ser que uno de los alumnos esté enfermo y nos lo contagie. Pues sería un tipo de
riesgo laboral dentro del apartado de higiene. Daños, ejemplos, encontraríamos enfermedades, como acabo de mencionar, infecciones intestinales, infecciones en la piel, trastornos respiratorios. Pasamos al tercer tipo, medicina del trabajo, tercera categoría. Como hemos dicho antes, se basa en la salud, ya que el único riesgo que podemos encontrar es estado y salud individual y colectivo. Fuentes de riesgo, revisiones médicas generales, falta de catalogación de enfermedades, falta de formación e información, falta de catalogación de enfermedades profesionales, etc. Daños, aparición de enfermedades y lesiones derivadas del trabajo, empeoramiento progresivo del estado de la salud de los trabajadores, agravamiento de las enfermedades de carácter laboral y carácter común, etc. Y por último pasamos a la cuarta y última categoría, que es ergonomía, donde dentro de la ergonomía encontramos varios. Empezamos con el primer tipo, carga física de trabajo. Dentro de la carga física de trabajo encontramos adaptación de los puestos de trabajo, alteraciones de la voz, desplazamientos continuos e inadecuados, falta de información y formación, manejo manual de cargas, movimientos repetitivos, posturas inadecuadas y exceso de trabajo sentado o de pie, una postura llevada al límite. ¿Qué tipo de daños encontramos según estas fuentes de riesgo? Afonías, disfonías, fatiga física por desplazamiento, fatiga física por manejo de cargas, fatiga física por postura, de ahí el trabajo sentado o de pie, si lo llevamos a un extremo nos puede provocar eso, lesiones musculares, tendinitis, etc. Segundo tipo dentro de ergonomía, encontramos ventilación y climatización. Fuentes de riesgo, adaptación de los puestos de trabajo, climatización inadecuada, corrientes y humedades en el lugar de trabajo, disconfort, falta de formación e información y falta de mantenimiento, muy importante. Tipo de daños, ejemplos, afecciones musculares, catarros, gripes o resfriados. Siguiente tipo, encontramos iluminación. Recordamos, estamos dentro de la categoría de ergonomía. Fuentes de riesgo de iluminación, adaptación de los puestos de trabajo, falta de formación e información y sobre todo niveles inadecuados de iluminación. ¿Qué nos puede provocar? Fatiga visual, trastornos de la agudeza visual y trastornos visuales de manera general. Y por último pasamos con el ruido, donde encontramos las siguientes fuentes de riesgo: exposición al ruido ambiental, falta de formación e información y ya está, y encontraríamos esos dos. Y por último pasamos a los daños que nos pueden ocurrir: disconfort por ruido, imposibilidad de comunicación y trastornos en el sistema nervioso. Esto sería, visto así un poco por encima, todos los riesgos laborales que pueden surgir dentro de una entidad como es un gimnasio. Entonces vamos a recordar, vamos a hacer un pequeño esquema para que os quede mucho más claro. Dentro de los riesgos laborales de un gimnasio encontramos 4 categorías grandes: seguridad, higiene, medicina del trabajo y ergonomía. Cada una tiene algunos tipos, ¿vale? Encontramos dentro de seguridad, encontramos seguridad en el proyecto, instalación eléctrica e incendios, ¿vale? Dentro de higiene encontramos calor-frío y contaminantes biológicos. Dentro de medicina en el trabajo encontramos el seguimiento del estado de la salud individual y colectivo. Y por último, dentro de la ergonomía encontramos la carga física de trabajo, la ventilación y climatización, la iluminación y el ruido. Una vez que hayamos visto más o menos todos los ejemplos que podemos encontrar, pasamos a hacer una auditoría de los riesgos laborales del gimnasio. ¿A qué nos referimos con esto? La auditoría de riesgos laborales es la que evalúa la eficacia de los sistemas de prevención de estos riesgos laborales que tiene que aplicar la empresa. Es decir, la auditoría de riesgos laborales nos puntúa, nos evalúa la eficacia de nuestras medidas preventivas para evitar que se produzcan todos estos riesgos laborales de los que hemos hablado anteriormente. La normativa establece cómo se debe llevar a cabo
la prevención de riesgos laborales y de auditoría a través de la Ley 31/1995 del 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales y el Real Decreto 39/1997 del 31 de enero, que establece el reglamento de los servicios de prevención. Una de estas dos leyes es la que hemos leído anteriormente, que nos explicaba en qué consistía básicamente la ley de prevención de riesgos laborales. Según el reglamento, la persona auditora no puede mantener con las empresas que audita ningún vínculo comercial, financiero o de cualquier tipo. Y tampoco puede desempeñar funciones como técnico de prevención de riesgos laborales en empresas o servicios de prevención. Es decir, si yo soy una persona auditora, no puedo tener ningún vínculo con alguna persona que se encargue de auditar o que sea el responsable de algún vínculo comercial, financiero, etcétera, de esa empresa a la que yo voy a auditar. Entre otras, las funciones del auditor consisten en comprobar cómo se ha hecho la evaluación inicial y la periódica de los riesgos laborales, analizar los resultados y verificarlos si es necesario, como ya hemos mencionado anteriormente. También comprueba que el tipo y la planificación de la actividad preventiva se ajustan a la normativa general y analiza la adecuación de los procedimientos y medios necesarios para llevar a cabo las actividades preventivas, así como de los recursos de la empresa destinados a dichas actividades. Resumiendo, lo de las auditorías de los riesgos laborales en gimnasios es aquella empresa o aquella persona que se encarga de evaluar la eficacia de las medidas de prevención para que no ocurran esos riesgos laborales dentro de cualquier empresa. En este caso estamos hablando de gimnasios. Y además tiene que analizar los resultados y verificarlos si es necesario, para ver qué modificación se puede realizar en caso de que se necesite. Y por último vamos a hablar del manual de buenas prácticas en gimnasio. Establecer una serie de hábitos, así como buenas prácticas en los gimnasios, contribuirá a reducir y minimizar la siniestralidad de los profesionales para los profesionales de estos ámbitos laborales. Estas prácticas deben recogerse en un manual, donde se contemplen, entre otros, los principales riesgos laborales de este sector, así como las indicaciones necesarias para actuar en caso de que alguno de estos se cumpla, ¿no? En caso de que haya algún accidente relacionado con estos riesgos laborales, deberemos tener una serie de indicaciones que nos digan cómo actuar. En general, es fundamental la concienciación de los trabajadores del mantenimiento de esos espacios para mantener el orden y la limpieza, así como utilizar equipos de trabajo ergonómicos y dejar las zonas de paso despejadas, señalizadas y marcando en todo momento los obstáculos que no puedan ser eliminados. En cuanto a las caídas, es fundamental incluir una serie de prácticas, que además de incluir una limpieza y un orden, supongan incluir, entre otras, las siguientes prácticas que vamos a hablar a continuación. ¿Con esto qué queremos decir? Que para tener un buen manual de prácticas en un gimnasio, para saber cómo actuar, debemos tener una serie de indicaciones para cada riesgo laboral que pueda producirse en caso de accidente, tener todo bien despejado, bien limpio y bien señalizado, marcando en cada momento qué obstáculos nos podrían dificultar, y deberíamos tener las siguientes prácticas marcadas. Caídas a distinto nivel. Usar escaleras de mano con precaución, siempre frente a ellas, tanto al subir como al bajar, y agarrándose con ambas manos. Las escaleras deben estar abiertas al máximo, y si se apoyan sobre la pared, el ángulo de inclinación debe estar comprendido entre 70 y 75 grados. Esto lo que nos ayuda es, pues básicamente es una pequeña indicación para colocar la escalera frente a la pared, de tal manera que dejemos un ángulo desde la parte apoyada en el suelo de la escalera a lo que es la parte enfrente de la pared, para que la escalera no deslice hacia detrás y evitemos que la escalera pueda caerse y nosotros con ella. Siguiente práctica, encontramos los golpes contra objetos. En este sentido, es importante señalizar y mantener las zonas de paso limpias y despejadas, como ya hemos mencionado anteriormente. Caídas de objetos. El anclaje de apilamientos, estanterías o materiales de trabajo es fundamental, y más dentro de un gimnasio, porque como sabemos un gimnasio está lleno de máquinas, de mancuernas y son cosas muy pesadas. Cualquier cosa que esté mal anclada o mal apilada
puede provocar una lesión bastante grande. Cuarto punto, cuarta práctica, encontramos el contacto eléctrico. Evitar usar aparatos eléctricos con las manos húmedas. Separar el cableado de las fuentes de claro y evitar la sobrecarga de los enchufes con ladrones, es decir, con regletas. Por supuesto, y como norma general, la instalación deberá ejecutarse de acuerdo a la reglamentación vigente. Tiene que estar todo perfectamente hecho, ya que un accidente de carácter eléctrico puede ser bastante grave también. En este sentido, las buenas prácticas incluyen medidas preventivas como la existencia de extintores de incendios adecuados a la clase de fuego, mantenimiento periódico de equipos contra incendios e instalación de sistemas de detención y alarmas, entre otros. Para finalizar y hacer un pequeño resumen de esta última parte del manual de las buenas prácticas, encontramos ya lo que ya hemos dicho anteriormente y una serie de prácticas o indicaciones concretas. A caídas de distinto nivel, principalmente se basan en los accidentes con escaleras de mano, los golpes contra objetos, ya que todo tiene que estar perfectamente señalizado y limpio, como os mencionado anteriormente, las caídas de objetos, muy importante dentro de los gimnasios, todo tiene que estar perfectamente anclado para evitar posibles lesiones. Y penúltimo encontramos el contacto eléctrico, es evidente, todo lo relacionado con los aparatos eléctricos y el cableado. Y por último con los incendios, que se recomienda tener pues varios sistemas de detención, extintores y por supuesto algún tipo de alarma. Y esto ha sido todo sobre este tema. Espero que te haya gustado y te haya servido y nos vemos en próximos vídeos.